Bueno. Muchísimas gracias, buenos días a todos. En principio, muchísimas gracias a la organización por esta amable invitación. Voy a tratar de compartir con ustedes, en este tiempo que me ha asignado, una visión del problema que hay de tráfico en la Avenida Marítima, pero con algunas concreciones. En primer lugar, voy a tratar de darle la perspectiva del sector que represento, que es el sector de los profesionales de la carretera. Por otra parte, aunque han comentado hace un momentito que la Avenida Marítima tiene muchos puntos de dificultad, yo voy a centrarme en lo que en nuestro sector denominamos el problema de tráfico, que es el del Istmo de Las Palmas de Gran Canaria, entre la plaza de Belén María y Torre Las Palmas. Y finalmente, pues manifestarles que no vengo a traer recetas mágicas, vengo a traer una fotografía de cuál es el problema, algunas propuestas que pueden luego tener necesidad de ser desarrolladas técnicamente para ver su viabilidad, pero creo que lo más importante, en la línea de lo que apuntaba Jimena, es que de foros como este no solo salgan ideas, sino salga el compromiso de debatir sobre el problema, que es lo que creemos que ha faltado hasta ahora con decisión. Y vamos a empezar viendo algunos factores que influyen en la movilidad en este tramo. Sí. El ordenador ayuda. Ok. En primer lugar, vamos a hablar de la densidad. Tenemos una gran densidad, como mencionamos hace un momentito, de elementos. Uno de ellos es el poblacional. En los alrededores del Istmo hay 75.000 personas que residen, a los que tendríamos que añadir personas que se desplazan a esa zona por motivos de trabajo. Basta citar el puerto de Las Palmas, la zona industrial de El Cebadal o todo el personal de ocio y restauración de la playa de Las Canteras. Por otro lado, como bien mencionábamos, hay un montón de polos de atracción de desplazamiento. Probablemente tengamos la zona de la isla con mayor acumulación de polos de atracción de desplazamiento. Y además, todos ellos polos muy importantes: hospitales, puertos, zonas industriales, hostelería, zonas financieras. De aquí me gustaría destacar principalmente, como no puede ser de otra manera, el Puerto de la Luz. El Puerto de la Luz tenemos un tránsito de mercancías y también de pasajeros muy importantes, donde hay terminales de contenedores, depósitos de combustible, los principales almacenamientos logísticos que nutren a toda la isla, las estaciones de ferries interinsulares que provocan periódicamente una afluencia importantísima de vehículos particulares cada vez que se producen las llegadas o salidas, o elementos, podríamos llamar culturales, como el acuario del Poema del Mar. Es importante, más allá de los datos generales, que tengamos una fotografía de qué representa el sector del transporte, concretamente en este tramo, en el tramo del Istmo, porque les podría traer aquí cifras de los vehículos de transporte que hay por categorías en Canarias, en la isla y demás, pero quizás no tengamos conciencia de qué representamos en este tramo. Aquí operan o incluso viven de manera permanente los siguientes vehículos: 500 camiones pesados que principalmente están vinculados a la actividad portuaria, teniendo en cuenta que el promedio de actividad de estos camiones tráiler es de unos 4 movimientos diarios. Hay más de 600 furgones que operan permanentemente en la distribución capilar en la zona de la isleta Puerto Canteras hasta el principio del barrio de Alcaravanera. El caso de los servicios de transporte público de viajeros es muy llamativo. Guaguas Municipales opera 25 líneas, pero en el Cebadal tiene sus cocheras principales, que tiene que dar servicio a 240 guaguas con el añadido de los correspondientes servicios técnicos que incrementa el número de vehículos y de personas que requieren entrar y salir del Cebadal, se supone que siendo un servicio público con la mayor diligencia posible, algo que hoy en día es absolutamente inabordable. En el caso de Global, opera 12 líneas en este tránsito y suele mover una flota estimada en torno a 60 guaguas. Y además tenemos 60 guaguas discrecionales. Aquí me gustaría poner en valor que las guaguas discrecionales que entran cada día a la ciudad de Las Palmas lo hacen en un número en torno a 180 vehículos, que es casi la misma oferta de vehículos que mueve Guaguas Municipales en nuestra ciudad, y en la zona del Istmo operan de manera permanente 60 de estos vehículos, principalmente destinados a transporte escolar y a transporte discrecional. Y además tenemos una permanencia estable de unos 250 taxis y unas 20 ambulancias. Esto es el plantel de vehículos profesionales, aparte del resto de vehículos privados que puedan circular por la zona. Esto deriva en una gran intensidad del tráfico. Aquí traigo unos datos que desgraciadamente no están muy actualizados, porque uno de los problemas evidentes que hay en este asunto que estamos tratando es la falta de datos actualizados, y sobre todo después de que se han inaugurado las últimas variantes de la circunvalación, pero tenemos una intensidad media diaria de vehículos que oscila, dependiendo del momento del año, entre 40 a 65.000 vehículos diarios. En los flujos
son asimétricos, el 60% de este flujo va en dirección sur y el 40% en dirección norte. Y en cuanto a la intensidad media diaria, pues tenemos algunas franjas horarias donde hay más de 2.000 vehículos a la hora. Principalmente destacan la franja de las 8 de la mañana en ambos sentidos, de 5 a 6 y media de la tarde en el sentido sur, pero luego está también de 12 a 3 del mediodía en sentido puerto o de 2 a 3 en sentido sur. En definitiva, casi podríamos hacer el resumen al revés. Solo en algunas franjas del día no hay gran intensidad de vehículos en el istmo. Un supuesto muy especial y que está requiriendo recientemente de gran atención es la rotonda de Belén María. La rotonda de Belén María constituye el inicio y el final de la autovía marítima y además confluyen 4 viales muy importantes como son la Isleta, el Cebadal, el Puerto de la Luz o la Avenida Marítima, con una distribución de aportación de tráfico que pueden ver ahí, en el cual la menor aportación es del barrio de la Isleta con un 15% y la mayor es de la Avenida Marítima con un 40% de los vehículos que acceden a esta rotonda. El puerto supone una afluencia del 25% y el Cebadal del 20%. Recientemente se ha dado a conocer por la Consejería de Obras Públicas la intención de soterrar alguna parte de estos viales. Evidentemente es una solución que viene siendo planteada desde hace muchísimo tiempo y contribuiría a aligerar en parte esta rotonda, pero no será la solución definitiva al problema. Por una parte porque realmente, como digo, este es el principio de la Avenida Marítima, pero la otra parte importante de esta dificultad la tenemos en Torre de las Palmas, con lo cual, si no se solventan las dos al mismo tiempo, no habremos hecho un trabajo efectivo. Y sobre todo teniendo en cuenta que el soterrar varios carriles en esta rotonda evidentemente aligerará la salida del Cebadal, evidentemente aligerará la entrada a la isleta, pero el atasco que se está produciendo permanentemente en el tramo sur, en el sentido hacia Torre de las Palmas, permanecerá igual porque el número de vehículos tiene que ser absorbido exactamente por la misma anchura de carretera. Algo que es colateral, pero que no podemos olvidar, es el efecto que tienen la densidad de tráfico, los problemas de circulación de la Avenida Marítima en las vías interiores. Aquí tenemos una imagen de la calle Princesa Guayarmina, en la isleta. Esta cola de bajada para incorporarse a la Avenida Marítima es la cola de todas las mañanas. Entonces, las medidas de cierre, peatonalización, bloqueo o desvío del acceso de la población de la isleta hacia la Avenida Marítima puede provocar circunstancias de bloqueo o de traslado del problema desde la Avenida Marítima hacia las vías interiores. No voy a entrar ahora en este problema porque no es motivo de la ponencia, pero no podía obviarlo porque ciertamente entiendo que es un problema que se deriva de la densidad de tráfico en el vial principal. Por otra parte, me gustaría destacar lo que nosotros llamamos déficit de zonas reservadas. El sector del transporte público por carretera tiene una serie de carencias que son generales a toda la ciudad, pero que en esta zona cobran especial importancia. Hay pocas zonas de carga-descarga, muchas de ellas, a medida que se van provocando o produciendo modificaciones por nuevas construcciones, son eliminadas y no repuestas. Recientemente, pues también estos días hemos visto que se está dando publicidad a la intención de peatonalizar los alrededores del mercado de la luz, lo cual está muy bien, el mercado del puerto, pero hay que tener en cuenta que en esos alrededores hay zonas de carga y descarga muy grandes que habrá que sustituir y en una zona cercana para poder abastecer a esta importante zona comercial. Tampoco existen paradas de transporte escolar ni zonas para el transporte discrecional turístico, con lo cual todos estos vehículos que prestan estos servicios se ven abocados a estar circulando permanentemente alrededor de las zonas de operación, con lo cual contribuyen a aumentar como digo, la situación de colapso circulatorio. Llegamos ahora a uno de los retos más importantes, que es el de planificación. Algo han dicho los intervinientes anteriores, y es que evidentemente la planificación es probablemente la base de la solución a este problema. Si observamos la hemeroteca podemos ver que hay muchos planes, muchos estudios, la mayoría de ellos parciales. Hay estudios sobre la plaza de Belén María, estudios sobre Torre Las Palmas, estudios sobre los flujos a lo largo del istmo, pero yo por lo menos no tengo conocimiento de un plan integral de movilidad y tráfico de lo que es el istmo de Las Palmas de Gran Canaria. El abordar medidas parciales nos puede llevar a efectos contradictorios entre ellas a largo plazo y por lo tanto entendemos que se requiere de un estudio integral.
Por otra parte, cuando hablábamos hace un momentito de que las administraciones en ocasiones se ponen de perfil, yo no, como no soy político, no voy a hablar de los últimos 8 años, voy a hablar desde que se inauguró la Avenida Marítima y desde que se inauguró el túnel de Julio Luengo. Es un problema que ya es endémico, no ha sido resuelto. Lo que hemos asistido desde fuera de las instituciones es que cuando se pone el problema encima de la mesa, las administraciones públicas invierten más esfuerzo en demostrar que no es su problema y es de la otra, más que realmente en apostar por la resolución. Y por eso, como ven, hemos puesto aquí una especie de fotografía del mundo ideal, donde se sientan alrededor de una mesa para tratar de encajar los engranajes todas las administraciones que tiene las principales competencias en esta materia: el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, que no nos olvidemos es un elemento fundamental en la ordenación de esta zona. Y también me gustaría reivindicar la participación de los agentes sociales. Normalmente las soluciones se tratan a nivel técnico, se valoran a nivel político, pero hay poca actividad de participación de agentes sociales. En el caso de lo que a nosotros nos compete, que es los profesionales del transporte por carretera, creemos que podemos aportar al menos ideas, serán mejores o peores, pero ideas que pueden colaborar a mejorar la movilidad en esta zona de la ciudad. En cuanto a los proyectos, podemos hacer infinidad de aportaciones. Yo en la parte de grandes proyectos, como no soy profesional de la materia, Juan Antonio a continuación, el siguiente ponente, seguramente podrá profundizar más, pero sí me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones. Los proyectos pueden ser de dos clases: grandes proyectos y lo que denominamos propuestas blandas. Los grandes proyectos, como decía, es imprescindible contar con un estudio integral del tráfico en esta zona, porque nos podemos encontrar, si cogemos estudios de los últimos 15 años, algunos apuestan a que resolviendo Belén María se acaba el problema, otros dicen que resolviendo Torre Las Palmas, Julio Luengo se resuelve el problema, pero algún estudio de hace 4 años apunta que el origen verdadero del problema de las colas en dirección sur está en el entrelazado del edificio José Antonio, el entrelazado de acceso a los túneles de Julio Luengo. Por lo tanto, hay que medir bien y estudiar bien dónde hay que invertir los recursos para no errar el tiro. Y como digo, para eso es necesario una correcta planificación. Y la segunda reflexión en cuanto a los grandes proyectos tiene que ver con que un elemento común en todas estas propuestas técnicas sugiere soluciones en diferentes niveles: soterrar partes de la vía, elevar partes de la vía. Hay que tener en cuenta una cuestión: hay una parte de los servicios de transporte público que sí o sí van a seguir necesitando circular en superficie con vías anchas de amplios radios de giro y sobre todo con un soporte en el firme importante. Del puerto salen transportes especiales, piezas muy grandes para la sociedad insular que requieren ser transportadas y no pueden circular bajo tierra, dejando aparte elementos como pueden ser las mercancías peligrosas, que por normativa pues hay que evitar el soterrar este tipo de servicios, con lo cual insisto en que esto habría que ser tenido en cuenta. Por otra parte, vamos a ver brevemente algunas de los que denominamos propuestas blandas. Lo que he traído aquí son algunas simplemente a título de ejemplo, más con la intención de abrir un debate que realmente que tratar técnicamente sobre ellas. Podemos ver lo que es la entrada y salida de los túneles de Julio Luengo. Hay un paso de la entrada y salida de los túneles de Julio Luengo. Hay un paso de peatones que se cierra periódicamente para que crucen las personas, y esto supone una interrupción actualmente del que accede de León y Castillo para girar al acceso. Si vemos en la fotografía de la derecha, existe la posibilidad, que está construida, de que los peatones simplemente rodeen el cajón de acceso al túnel y se pueda eliminar ese tipo de paso de peatones y semáforos, con lo cual se evitaría en parte el que la cola se vaya extendiendo hacia atrás por el carril sur de la Avenida Marítima. En otro orden, hemos venido propugnando que se estudie al menos la utilización de carriles reversibles. El istmo no tiene capacidad de ensancharse más de lo que hay, por lo tanto, una de las posibilidades es maximizar el uso de los carriles que ya tenemos, y es posible que la implantación de carriles reversibles de manera horaria ayuden a facilitar el flujo del tráfico según la demanda en cada momento del día.
Por otra parte, existe también una conexión en el fondo de la zona del puerto con el Cebadal, una puerta que pueden ver ahí en la zona de la izquierda de la fotografía, que podría permitir que todo el tráfico que sale del puerto de la Luz hacia Belén María para conectar al Cebadal no tuviera que utilizar ese trayecto y poder conectarse interiormente el puerto con el Cebadal a través de esta puerta. La dificultad que hemos visto hasta el momento es que se trata de un recinto del puerto, un recinto aduanero que requiere además de grandes dosis de seguridad y principalmente pues requiere de recursos humanos de vigilancia para poder controlar estas puertas, pero más allá de esto no parece que requiera de infraestructura y por lo tanto sería una labor de organización más que de construcción. Hay otras propuestas que incluiría también dentro de las propuestas blandas, pero que son propuestas indirectas. Desde nuestra federación llevamos un tiempo planteando a las administraciones que el potenciar los servicios de transporte público que hasta ahora no están recibiendo apoyo puede generar el efecto indirecto de disminuir el número de vehículos en circulación. Un ejemplo, servicios de transporte escolar. Los servicios de transporte escolar de los colegios concertados y privados no tienen ningún tipo de financiación. Es decir, en los colegios concertados los alumnos tienen financiación pública para la plaza escolar, pero no para comedor y no para transporte, como si tienen otros alumnos. Esto implica que el precio del transporte escolar hay que pagarlo a la empresa de transporte, en muchos casos es disuasorio para algunas familias y eso deriva en sacar vehículos particulares a la calle. Si se invirtiera en financiar en parte de este tipo de servicios, podríamos contribuir a la eliminación de una gran parte de vehículos privados de nuestra ciudad. Y en esta zona, en la que, como decía, actualmente hay 60 guaguas de transporte discrecional diaria, se podría aumentar esta oferta disminuyendo el número de vehículos particulares. Para ir finalizando, como decía Miguel Jorge, efectivamente no me puedo resistir a trasladarles en una foto que además es del Canarias 7, de un artículo que está muy acertado, donde los transportistas plantean que cada día pierden el 20% del tiempo en el istmo. Y esto lo tenemos medido, no es un número que hayamos dicho para que resulte llamativo. Realmente nuestros camiones deberían dar 5 viajes diarios, están dando 4 en el mejor de los casos. Eso es un 20% que aumenta la inversión de recursos, la contaminación de vehículos consumiendo combustible mientras están en estos atascos, nos genera un problema de tacógrafo, porque nuestros conductores tienen unas horas limitadas al día para operar y están perdiendo el 20% de ese tiempo solo en este tramo, y además la evolución de los tiempos nos lleva a requerir mayor agilidad. El comercio electrónico, los contratos de comercio electrónico que vemos en Internet que dice entrega de la mercancía en 48 horas, implica que nuestro sector tiene que correr para poder ser ágil en esas entregas, y este tramo nos lo está impidiendo de una manera muy importante. Por lo tanto, para finalizar, creo que las conclusiones de mi intervención en esta jornada serían planificación global, hace falta un estudio integral del tráfico en la zona del istmo, coordinación interadministrativa. Si no hay un compromiso firme de todos los actores de la administración, va a ser muy difícil que esto se solvente. Combinación de actuaciones. No podemos esperar a las grandes infraestructuras para solventar el problema. Hay que combinar las medidas blandas con las grandes infraestructuras para que desde ya empiecen a producirse mejoras en esta zona. Y finalmente, como no puede ser de otra manera, puesta en valor del sector del transporte. El transporte por carretera no es el problema del istmo ni de la avenida marítima. El transporte es parte de la solución. Y este cambio en la filosofía es algo que demando en las administraciones y que espero que los representantes del Partido Popular puedan hacer suyo. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias, José Ángel. Esperábamos una foto, pero nos has dado una resonancia de alta resolución, la verdad que muy detallada y creo recoger el sentir de todos muy, muy acertada. Muchísimas gracias. Vemos a continuación un vídeo que creo que enlaza perfectamente con lo que llevamos oído. Nos toca hablar de la movilidad, yo creo que es un tema muy candente, un tema que tiene una gran polémica hoy, sobre todo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde los distintos atascos pues están complicando cada día más la situación de la movilidad de los vehículos. Hay unos puntoneros, como de todos es conocido, que son la avenida marítima, sobre todo la entrada de Julio Luengo y Belén María, y sobre todo las entradas al puerto, donde eso pues agrava un poco la situación, ¿no? Si bien